La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el simposio anual Democracia en las Américas, que en su tercera versión es celebrado este jueves y viernes en el Miami-Dade College, en Florida. Más de 500 líderes políticos, académicos y representantes del sector empresarial participan del evento convocado por la Fundación Zambrano para discutir sobre los desafíos que enfrentan los principios democráticos en la región y la creación de nuevas oportunidades de desarrollo económico para el hemisferio. El punto clave, NTN 24 es el medio de comunicación internacional aliado de este trascendental encuentro que cuenta entre sus oradores con personalidades como el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, el expresidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, el primer secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, y la bloguera cubana, Joanny Sánchez. El propósito primordial del evento es darle a conocer al mundo que la democracia necesita ser defendida. La intención del evento son 2 días de generar una tormenta de ideas positiva para hacer entender a todas las nuevas generaciones de las Américas que la democracia es un sistema de vida más que un sistema político. Aquí se van a generar discusiones que van a tener un resultado. Se van a exponer ideas para que se pueda entender también que las democracias sí pueden ser mejorables. Y hoy en las Américas, como todos saben, lamentablemente hay muchos países que no son el mejor ejemplo de democracia. No estamos aquí tampoco para hacer críticas destructivas, no es la intención del simposio. El simposio es proactivo. El punto clave, la creciente amenaza que representan en nuestro continente los regímenes que a través de controvertidas reformas han ido menoscabando el sistema democrático de sus países. No solo han logrado enquistarse en el poder, también restringir libertades a opositores políticos, mantener un evidente control del poder judicial y cercar a medios de comunicación independientes. Uno de los proyectos políticos que mejor evidencia el fenómeno de los denominados depredadores de la democracia es el régimen chavista en Venezuela, país cuya situación de derechos humanos y libertades será objeto de estudio y discusión en el simposio Democracia en las Américas. Sin unidad no es posible enfrentar a los gobiernos muy organizados que están tratando de utilizar el poder para concretar su poder. Si la democracia no enfrenta sus retos de fondo, como son el desarrollo económico y social, la inclusión de las mujeres y de los jóvenes, las oportunidades, si la democracia no es capaz de enfrentar sus retos históricos actuales, puede venirse abajo la democracia. La democracia no está garantizada. La democracia, como el doctor Calvani, un gran venezolano, ¿verdad?, decía, donde no hay democracia, hay que construirla. Donde se construyó, hay que consolidarla. Y donde está consolidada, hay que perfeccionarla. En Miami, Florida, saludamos a esta hora a uno de los protagonistas de la noticia, Luis Alberto Lacalle, expresidente de Uruguay. Expresidente, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por la hospitalidad. Estamos a las órdenes de ustedes para contestar las preguntas. Y también nos acompaña desde Miami, Florida, Carlos Chirinos, periodista de la BBC de Londres. También ha sido corresponsal del servicio de la BBC en Washington y Caracas. Señor Chirinos, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por la invitación, Jason. Expresidente Lacalle, en la lucha por la democracia, ¿América Latina está ganando o está perdiendo? Creo que antes que todo tenemos que redefinir la democracia a los efectos de cualquier respuesta o cualquier tarea, porque se hace necesario recordar que el sistema democrático tiene 2 soportes, 2 puntos de apoyo. La legitimidad de origen, es decir, el que los gobiernos hayan sido votados en elecciones libres, pero eso no alcanza. Hace falta la otra condición inseparable, que es la legitimidad de ejercicio. El gobernante, por más votado que haya sido, no puede hacer lo que quiere. Es más, solo puede hacer aquello que la Constitución le permite, que es nada menos ni nada más que el
Estado de Derecho. Entonces, estos dos requisitos son necesarios para que nosotros, mirando un país, podamos decir, ¿es realmente una democracia o es una democracia renga, una democracia incompleta? Y lamentablemente, hoy las hay de las dos clases en nuestro continente. Señor Carlos Chirinos, ¿usted qué piensa? ¿La idea de democracia en América Latina se queda en eso, en una idea? No, yo creo que hay muchísima gente trabajando para que la democracia sea más que una idea. Como dice el presidente de la calle, no se trata únicamente de un ejercicio de votación, de un ritual cada 4 años o cada 5 años, un domingo ir a depositar un voto. Se trata de una manera de comportarse. Y yo diría que es una manera de comportarse no solamente de los gobiernos que son elegidos, sino de la sociedad también. O sea, la democracia es un hecho integral que atañe a todos los actores de la sociedad, no únicamente a los gobiernos. Por supuesto que los gobiernos están en una posición de, una vez haber sido elegidos para la administración del Estado, promover desde la cúspide la democracia. Y lo que estamos viendo en América Latina con frecuencia es que los gobiernos, aunque se dicen democráticos, aunque cumplen con esos rituales, al final sus acciones son bastante antidemocráticas y van justamente en detrimento de ese sistema y de esa convivencia que garantiza la democracia. Expresidente Luis Alberto Lacalle, hemos escuchado en la región muchos cuestionamientos, sobre todo cuando se habla de elecciones que son cuestionadas por la forma en la que se han utilizado recursos del Estado, en las que se ha cometido fraude electoral, en las que abiertamente las campañas políticas han cometido irregularidades. En estos casos puntuales, en los casos en los que han sido cuestionadas las elecciones presidenciales, ¿se puede hablar de una democracia enferma? Yo creo que la enfermedad es bastante conocida en su proceso. Supongamos que se produce esa elección que usted dice, luego la persona que está a cargo del gobierno dice, bueno, pero un periodo solo es poco, vamos a hacer una reforma para quedarnos 2 o 3 periodos. Luego alguien dice, che, los medios de comunicación están muy agudos, están haciendo daño, están muy negativos, y se vota una ley de medios para amordazar los medios. Luego aparece alguien que dice, somos fundacionales, nunca se había hecho esto, somos el inicio de la historia. Si usted a esa receta, que todos la conocemos porque la hemos visto desarrollarse fundamentalmente en Venezuela, pero no es el único país, usted le agrega momentos de prosperidad económica en los que esos populismos totalitarios pueden ser muy generosos, entonces usted encuentra que en el panorama de América del Sur, por lo menos en este momento, hay más de un caso de estas democracias que han corrompido el concepto de democracia. Señor Carlos Chirinos, uno de los principios de la democracia es justamente la alternancia en el poder, y ya lo comentaba el expresidente, hay propuestas de reelección en varios países de América Latina, en muchos países de América Latina. Estamos hablando de Colombia, de Brasil, algunos países incluso ya se han atrevido a hablar de reelección indefinida, como Nicaragua y Ecuador. Venezuela ya cuenta con este proyecto de reelección indefinida. ¿Qué tan dañino es esto de un proyecto reeleccionista de forma indefinida para un país latinoamericano? Bueno, cuando yo decía que la democracia es un asunto que atañe a la sociedad como un todo, es porque hay, creo yo, sociedades más democráticas que otras. Yo no quiero incurrir aquí en ese viejo complejo latinoamericano de que como somos países jóvenes o como somos países que hemos sido tutelados hasta hace poco, no somos capaces de ejercer la democracia. Pero es cierto que en muchos países del mundo la reelección indefinida existe de hecho, sin que tenga quizás ese nombre, pero digamos, el primer ministro de Gran Bretaña puede mantenerse en el poder por tanto tiempo como su partido y la sociedad le permitan. Y ahí es donde está el asunto. Su partido y la sociedad británica, hablo de la británica porque es la que más conozco siendo periodista de la BBC, son sociedades que en última instancia conocen, saben que
la permanencia en el poder por demasiado tiempo no es positiva. El fenómeno de Margaret Thatcher, por ejemplo, es muy diciente en ese sentido, que fue una persona que manejó el poder en la Gran Bretaña a unos niveles que a algunos podrían parecerle casi que dictatoriales para las prácticas y las costumbres británicas. Así que el problema no es en sí mismo si se puede o no reelegir al presidente o al gobernador o al alcalde. El problema es cómo esos funcionarios públicos entienden su función dentro de la sociedad, cómo entienden también su rol histórico, ¿no? Y mientras tengamos papeles mesiánicos, por supuesto, la reelección indefinida no puede ser algo necesariamente bueno en América Latina. ¿Usted qué opina, expresidente Lacalle? Para mí la reelección es el veneno de la democracia. Y me atrevo a decírselo hasta el punto que le hace daño al país donde estamos ahora. En los Estados Unidos es dañoso el concepto de reelección, porque usted sabe que el presidente de los Estados Unidos asume este año y el año que viene ya tiene un comité que está preparando la reelección dentro de 3, pero además tiene una elección, una by-election, una elección parcial de mitad de periodo. Entonces se vive en elección. Yo creo que es bueno tener un periodo quizá un poco largo, un poco más, en mi país son 5 años, pero un solo periodo, porque el gobernante tiene que tener la noción de la urgencia del tiempo que va pasando. Si tiene 5 años, tiene 60 meses, tiene que saber que al mes le quedan 59 y después 58. Entonces, o esa persona asume que tiene que hacer cosas desde el primer día, si es que quiere ver el resultado antes de irse del gobierno, o simplemente no ha comprendido cuál es la función del gobernante democrático, que es pasamos, somos un eslabón, vino antes uno y va a haber otro después. Eso es muy bueno para curar de la vanidad a los políticos. Y, expresidente Lacalle, esto justamente está ocurriendo en gobiernos latinoamericanos que justifican estas modificaciones de la Constitución para reelegirse, para perpetuarse en el poder, en que son muy cortos los periodos presidenciales para proyectar una propuesta ideológica, una iniciativa a largo plazo. Vamos a tomar como ejemplo el chavismo, la revolución bolivariana, que ya casi completa 3 lustros en el poder. Cuando estábamos conversando también con el expresidente Sí. ¿Qué me puede mostrar 15 años después? Nada. Exacto. El desastre, la destrucción de un país, y tuvo 15 años, y tuvo todo el poder, y tuvo todo el dinero. Ahí está la mejor demostración de que esa tesis es equivocada. Estábamos conversando con el expresidente uruguayo, el expresidente Cerezo, y decía que los fundamentalismos ideológicos están menoscabando las democracias en la región. ¿Usted qué opina de esto? Yo creo que tenemos la manía de las ideologías en lugar de tener la pasión por las ideas. Las ideas tienen que ser 3 o 4, el desarrollo pragmáticamente utilizando las herramientas que correspondan, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. No tenemos que estar poniéndonos etiquetas, sino llevando a cabo las obras. Cuando vienen los cassettes de las ideologías, los CD, y se los meten los gobernantes en la cabeza, están encerrados en la trampa ideológica. Por eso el socialismo del año tal o del cual no quiere decir nada hoy día, porque no hay países socialistas ni hay países capitalistas. Hay distintas proporciones de lo mismo, porque es necesario tener un ingrediente, uno de cada de estos 2 ingredientes en la receta gubernativa.